Hola, buenos días a todos. Una vez más estamos aquí en este Encuentros en la Nube, la gestión del cambio en la nube, un entorno donde una vez más estamos con una gran profesional. En este caso vamos a abordar la comunicación interna. Lo que pasa es que la comunicación interna desde la gestión del cambio, pero bueno, esto ya nos lo va a contar Florencia Gambetta. Ella es especialista en comunicación interna en el CEU. Estuvo con nosotros en el Congreso del 2025 y la verdad es que, bueno, la comunicación, ¿verdad, Florencia? Es sin duda una palanca clave de la gestión del cambio. Totalmente, Amanda. Muchísimas gracias por esta oportunidad, porque creo que justamente es una herramienta que se tiene que utilizar de una forma muy adecuada y hay muchísimo para contar. Pues vamos a empezar por dar un poco de contexto a nuestros invitados, porque bueno, nosotros sabemos qué es la comunicación interna, sabemos qué es el SEO, sabemos lo que hacen, pero quizás no todo el mundo lo sabe. Y este es el momento de Florencia, cuéntanos. Bueno, el CEU es un grupo educativo, el mayor grupo educativo de España. Actualmente tenemos 4 universidades, 10 colegios, centros de formación profesional, centros de investigación, y con toda una gran dispersión geográfica. Además, estamos en 11 ciudades. Y en ese sentido, la comunicación se vuelve bastante compleja, la comunicación interna, porque tenemos realidades muy diferentes, perfiles profesionales distintos en ciudades distintas, ritmos y dinámicas constantes y en mucho cambio. Entonces, mi equipo está a nivel transversal, a nivel corporativo, dando servicio a básicamente 29 centros. Para nosotros es muy importante que la gente esté informada, pero informada sobre todo ¿para qué? Para que esté motivada, para que esté comprometida, para que sepa lo que las familias y los alumnos valoran de ellos, para que sepan lo que la organización espera, el tipo de comportamiento, las actitudes, los valores que representamos. Y en eso comunicación interna tiene un trabajo muy importante de transmitir y también de escuchar. Pues sí, y además, bueno, vamos a hablar de comunicación, que la comunicación es muy amplia. La verdad es que sigue siendo uno de los grandes elementos claves y seguimos manteniendo esos datos de que el 55% de las personas consideran que la comunicación interna no es positiva dentro de las organizaciones. Y vamos a darle un contexto donde estamos en la actualidad, que es gestión del cambio, porque tiene un ámbito distinto. Cuando hablamos de comunicación interna y hablamos de gestión del cambio, pues hablamos de esa interdependencia que es diferente, ¿no? Esa relación que es diferente, que no se trata solo de hacer un plan de comunicación, que por supuesto un director de transformación trabajaría con comunicación interna para hacerlo, sino hablamos de distintas dimensiones. HSMBOK, que tú eres una persona de la comunidad HSMBOKer de España, tiene como actividad recurrente esta comunicación. Florencia, háblanos y desarrollanos esta parte de cómo se relaciona la comunicación y la gestión del cambio, qué es eso de las distintas dimensiones. Cuéntanos un poco. Sí, sí, justo. Estas dimensiones, por supuesto, que van muy de la mano, pero está bien tenerlas cientificadas como para poder gestionarlas y mejorarlas. Una que es muy importante es la dimensión intrapersonal, que es más lo que puede desarrollar un sponsor, un líder, las personas involucradas en el proyecto. Luego está lo que es la comunicación interna del proyecto de cambio, de la gestión de cambio explícitamente, que acompaña, bueno, como en HSMBOK se practican una serie de fases, ¿verdad? Que podemos ir, hay una parte más estructurada, una que no, pero que van acompañando ese proyecto en un momento más acotado. Y luego hay otra dimensión que ya es el asentar este cambio gracias a la comunicación en lo que es la cultura organizacional. Pues mira, me encanta cómo lo has explicado porque efectivamente HSMBOK es una actividad recurrente que significa que desde inicio a planificación hasta producción la comunicación tiene que existir y lo has explicado muy bien porque vamos a ir paso a paso. La primera es la interpersonal. Cuando hablas de la inter o intrapersonal, ahora nos lo especificarás tú, cuando nos hablas de esta comunicación, ¿a qué te refieres en concreto? Bueno, aquí hay toda una parte de lo que es la comunicación más tú a tú, que tiene, primero que nada, el rol del sponsor es fundamental, del sponsor o personas que él designe, ¿no? Como también es parte de la metodología, pero las personas que van a llevar adelante, que le van a dar una legitimidad al proyecto, que van a mantener el ánimo cuando pasamos por este valle de la desolación, entonces son personas que son fundamentales, que son referentes. Y aquí
no tiene sentido que haya un equipo de comunicación mediando, ¿verdad? Que cada cosa que la persona vaya a decir, no, espera que yo te lo redacto y te hago un guión y te hago tal, no tiene sentido. Entonces, lo que sí tiene que hacer el equipo de comunicación y lo que sí puede dar apoyo es en desarrollar las competencias comunicacionales de estos líderes. Y cuando digo líderes, puede ser un director general, como puede ser una persona que esté llevando adelante el proyecto. No es tanto por un tema de jerarquía, sino de su rol de impulsar este cambio, ¿verdad? Entonces, estas personas quizás pueden tener un perfil técnico muy buenas y no necesariamente haber desarrollado nunca competencias de comunicación, porque no es necesario para el rol que han venido desarrollando hasta este proyecto de cambio, pero aquí las necesitan. Entonces, formas de comunicación asertiva, ¿verdad? La forma de poder tener este equilibrio entre no tener un estilo comunicado inhibido, digamos, tímido, por decirlo en palabras cotidianas, ni tampoco una presencia dominante que imponga, porque también fundamental en la metodología y fundamental para el cambio es toda la parte participativa, ¿verdad? Y todo lo que es el intercambio y la escucha. Entonces, un estilo de comunicación dominante puede tener un efecto contrario y puede ser muy típico de un líder, diga, no, yo voy a tal, y no sé qué, bueno, hay que hacer un poco de coaching en ese sentido de buscar la asertividad, que es poder plantear las ideas, poder plantear también las dificultades, eh, pero de una forma asertiva y desde lo positivo y desde la oportunidad. Hablar desde lo positivo nunca tiene que ser mentir, ni sobreprometer, ni vender, ni exagerar, porque después, ¿qué es lo que tiene la comunicación interna? Quizás diferente de la publicidad o de otras formas de comunicación. Las personas están en tu empresa, o sea, saben las cosas que van a pasar y saben lo que sucede. Entonces, el sostenimiento de la credibilidad es muy importante. Luego, obviamente, cómo expresarse. Hay muchas técnicas que es de preparar voceros, ¿no? Que se utiliza para prensa, pero que también se puede utilizar al momento de la comunicación interna. Cómo hablar con pausa, cómo expresarse de una forma que sea agradable, aceptable, pensar antes de hablar. Bueno, hay como muchísimos consejos que se puede dar a una persona que tenga que enfrentarse a hablar, incluso tener pánico de hablar en público y encontrarse en un kickoff con una gran cantidad de personas que están pendientes de cada palabra que vaya diciendo. Entonces, esa sería la primera dimensión, interpersonal, pero lo que tiene que ver con ayudar a potenciar las capacidades de comunicación de los líderes y después también una parte de entender qué se puede decir y qué no, cómo enfrentar cosas que quizás tienen que mantenerse en reserva, temas delicados, temas de cómo encarar ciertos temas que puede haber dentro del cambio, sabiendo que hay dolores, que hay pérdidas, entonces también trabajar con el líder o la persona que tenga que comunicar, cómo abordar estos temas que pueden salir, para que nada le pille desprevenido. Pues efectivamente hemos hablado de esa primera dimensión. Me encanta, es verdad que de hecho la primera actividad es preparar al sponsor patrocinador, es como le llamamos en HSM Book, pero bueno, la idea es esa, cómo prepararle, cómo hacer, nosotros le llamamos incluso ese plan de intervención donde vamos a evaluar pues esas, bueno, tal y como lo has contado, a ver, bueno, qué capacidades comunicativas tiene y ayudarle en ese y saber cuándo tiene que intervenir, porque aquí viene la siguiente dimensión. Estamos hablando ahora que nos vamos a esos agentes de cambio donde tienen que saber, bueno, pues hablar agentes y gestores, los dos. Pues ese relato, ¿no? Nosotros le llamamos esa narrativa participativa, que también nos va a explicar en un porqué, donde se va bajando el mensaje a todas, capilarizando el mensaje, que es lo que buscamos, ¿no? Esa sería la segunda dimensión, ¿no? Absolutamente. Y aquí hay que tener en cuenta, por un lado, que nosotros vamos a estar totalmente metidos dentro del proyecto de cambio, lo vamos a tener presente 24/7, pero tenemos que tener la vista de qué es lo que está recibiendo la otra parte, ¿no? Porque a veces nos pasa que tenemos como este punto ciego, como para nosotros es algo omnipresente, todo el tiempo estamos hablando de ello, todo el tiempo tal, hay cosas que nos parecen obvias, hay cosas que nos parecen que no es necesario ni explicar, ni redundar, ni afirmar, porque claro, pero ese claro viene a que nosotros estamos ahí y que además nosotros estamos convencidos y queremos llevarlo a cabo. Entonces tenemos que ponernos en el punto de vista de la persona que está con sus tareas, con su puesto, con su rol, con sus preocupaciones, en que esto que estamos comunicando es
una fracción muy pequeñita de su día a día. Entonces, a veces dice, pero yo ya lo comuniqué, lo saqué en la newsletter. Sí, lo sacaste en la newsletter hace 3 meses y ahí quedó, y después nunca más activamente se ha dicho más nada. Entonces aquí un equipo de comunicación tiene que tener presente todos los puntos de contacto que se está teniendo con los diferentes públicos, porque también, de nuevo, en las diferentes fases hay cosas que se van comentando, se van transmitiendo y abriendo. Quizás no toda la compañía se entera de este cambio desde el momento uno, de hecho no debe ser así. Entonces, bueno, puede haber fases, puede haber momentos. Ahí es muy importante la idea de segmentar. A veces uno piensa segmento, no sé, por sucursal, bueno, quizás es por implicancia con este cambio, por cómo me va tocando, y también tener en cuenta que las personas, que el rumor corre, ¿no? Que hay cosas que si no comunicamos, puede haber ausencias o huecos de información que van a ser llenadas con todo tipo de ideas. Y en general, lo que es la ausencia de información da inquietud, la inquietud da miedo, y el miedo nos lleva a pensar lo peor. Entonces, hay que tener todo esto presente. El equipo de comunicación tiene que ir, si no es parte íntegra del equipo del proyecto, tiene que ir muy de la mano, para ir acompañando estas etapas e ir cuidando muy bien dentro de este relato macro cómo cada cosa que va sucediendo se va integrando, para que tenga una coherencia en el global, ¿no? Y siempre reforzar el sentido. Efectivamente, y ese nos lleva sin duda a la tercera, que me encanta cómo lo has definido, enraizar la cultura, y donde la importancia, pues eso, ¿no? De que cuando ya se integra en esa última fase, cuéntanos, desarrollanos un poco este concepto que me comentabas antes fuera de la cámara. Por supuesto, esto depende un poco de la magnitud del cambio, del tipo de cambio del que estamos hablando, ¿no? A veces quizás estamos gestionando una cosa muy operativa y no tiene un impacto cultural más grande, pero en general, o sea, la cultura es un sistema. No se puede mover un pedacito sin que se toque el resto, ¿no? Y entonces es muy importante, si realmente este cambio tuvo un porqué, tiene que haber un aprendizaje positivo, y este aprendizaje positivo es la cultura, ¿no? Si cultura es lo que aprendemos que funciona, en definitiva. Dicho muy a lo bestia, por favor, que nadie me cite. Eh, pero entonces, cuando vamos a querer que las personas adopten sea una nueva forma de trabajar, un comportamiento, en una determinada actitud, una visión del negocio, pensando en todo tipo de cambios, no voy a centrarme en nada en particular. Es decir, este cambio tuvo un porqué. Entonces, más allá de que lo hayamos comunicado para lograr el cambio en el momento, este porqué tiene que pasar a ser parte de nuestro ADN. Y ahí un equipo de comunicación que tiene, seguro, todos mis colegas seguro que tienen una lista de pedidos de cosas que comunicar, tienen que tenerlo dentro de sus mensajes clave transversales, ¿no? Quizás yo estoy hablando de otro tema, pero los valores y los principios de este cambio que establecí tienen que seguir estando en coherencia. Sobre todo, no quiere decir que todo el tiempo esté comunicando esto, pero sobre todo que no haya ruidos, porque las personas que viven las organizaciones son muy sensibles a un nivel hasta intuitivo, ¿no? O sea, no es que estemos pensando en cada uno de los proyectos que nos contaron, pero si las cosas empiezan a dar ruido, se pierde credibilidad. Y sobre todo, se seca el terreno, así como fertilizamos el terreno, se seca el terreno para futuras cosas. Si decimos, bueno, hicimos un esfuerzo de cambio brutal, cerramos el proyecto, lo celebramos, y ahora todo a nivel de comunicación, me estás volviendo toda la narrativa, ¿no? Como tú bien decías, Amanda, a toda la narrativa anterior. Entonces, ¿qué pasó? En el momento en que dejamos de empujar esto, nos retrajimos a las narrativas y a las formas de pensar antiguas, esto no puede ser. Entonces ahí hay un trabajo muy fuerte que ya el equipo de comunicación se tiene que apropiar de estos mensajes, porque probablemente el equipo de proyecto ya se diluya y cada uno termine recolocado en otras partes, como también está en la metodología, pero el equipo de comunicación se tiene que apropiar de estas ideas y tenerlas como brújula, ¿no? Como guía. Mira, esto tiene que estar, o por lo menos no podemos ir en contra de esto hasta que la organización decida que, bueno, que quizás vuelve a cambiar el rumbo y tenemos que ir por otro lado. Pero si esto es parte de nuestra cultura, tiene que estar presente siempre. Sí.
La verdad, Florencia, estaríamos aquí todo el día porque es súper interesante escucharte y ya te escuchamos y nos quedamos todos encantados en el Congreso. Tenemos que ir finalizando esta magnífica entrevista, pero no quisiera finalizarla sin que nos dijeses, pues eso, dos, tres titulares que nos podamos llevar, tres titulares rápidos, tres mensajes claves que tú darías como experta en comunicación a nuestros gestores del cambio. Así como palabras clave, yo creo que sostenimiento y coherencia, ¿verdad? La continuidad y la coherencia a lo largo del tiempo para mantener esta credibilidad. Y después que quizás me he enfocado mucho en el patrocinador, pero creo que también es interesante, esto ya más técnico para mis colegas, el cambiar de portavoces, ¿no? Quizás al principio el patrocinador es súper importante, pero después también dar visibilidad y que cuenten su experiencia de cambio real, tangible, el que es como yo, ¿no? Como cuando dicen la chica de la puerta de al lado, mi compañero, esta persona que ha adoptado y abrazado y se ha adaptado al cambio, que me cuente su experiencia real. Entonces, cambiar de portavoces adecuándose a las diferentes etapas. Creo que es un tip que funciona mucho y bajar al protagonista. Muy bien, me encantan estos tres tips, me encantan las tres palabras clave, sostenibilidad, coherencia y el cambio de interlocutores, efectivamente, para que todos participen, cada uno tiene su rol, efectivamente. Y pues Florencia, la verdad, agradecerte una vez más tu tiempo, agradecerte que estés aquí con nosotros y estamos en contacto. Yo encantada, Amanda, al contrario, te agradezco muchísimo también por darle visibilidad a la importancia de la comunicación en esto, así que muchísimas gracias. Un abrazo, Florencia. Adiós.